queridos gladiadores, el día de hoy, en esta semana, quería hablar sobre aprender a sanar nuestros pensamientos negativos, pesimistas y destructivos. En mi caso personal, yo fui víctima de mis pensamientos negativos por muchos años, más bien podría decir que por décadas. Por más que intentaba y por más esfuerzo que ponía en mi vida, nada más bastaba que llegara uno de estos solos pensamientos basados en el miedo, en la frustración, en la desesperación o desesperanza con la vida o contigo mismo por no estar en el lugar físico o emocional en el que quieres estar, por no tener la vida que soñaste para ti y no saber cómo atraerla. Y entonces tenía muchísimos pensamientos negativos. Y no sé si sabes lo que es tenerle miedo a tus propios pensamientos. Yo realmente les tenía miedo, porque solo bastaba que se presentara uno de estos pensamientos destructivos para desmotivarme, para derrumbarme y para arruinarme el día y realmente querer quedarme en la cama haciendo nada. Pero después de mucho tiempo me di cuenta que yo no tenía el control de mi mente, que yo le estaba dando a estos pensamientos el poder de mi mente. Y me di cuenta que durante todos estos años seguía haciendo lo mismo, pero esperando resultados diferentes. Y fue cuando decidí aplicar ciertas pautas que te voy a recomendar ahora y realmente mi mentalidad cambió y mis pensamientos negativos se redujeron en una gran cantidad. Así que ahora te las voy a comentar. La primera pauta es dejar de temerle al hecho de que tengas pensamientos pesimistas. Porque cuando tú entre más les tengas miedo, entre más los quieras reprimir o esconder o pasar de ellos, más tienen el poder esos pensamientos y menos tienes el control de tu vida tú. Verás, tenerle miedo a tus pensamientos es como si te apareciera un monstruo o una bestia imaginaria y tú te paralizas y pierdes el control de ti mismo, en vez de calmarte y recordar que estos monstruos son productos de tu imaginación. Básicamente, tener pensamientos pesimistas de vez en cuando es normal, porque nuestra mente usa esto como un mecanismo de defensa y de protección. Verás, nuestro cerebro no siempre está pensando en nuestra felicidad. Para nuestro cerebro está comprobado, según estudios, que la máxima prioridad es hacernos sobrevivir, es que sobrevivamos. Entonces, normalmente siempre está pensando en lo peor que podría pasar o en escenarios negativos para saber cómo podría defenderse ante esos escenarios. Entonces hay que aceptar que es parte de la vida y parte de los juegos de nuestro cerebro que hace para que intentemos, para que sobrevivamos, para que logremos sobrevivir, el hecho de presentarnos pensamientos pesimistas y negativos, porque está intentando protegernos. Entonces el primer paso es aceptar que han llegado y calmarnos. La segunda pauta consiste en el intentar dejar de alimentar nuestros pensamientos negativos o pesimistas. Es normal que de vez en cuando todos tengamos pensamientos negativos. Lo que sucede es que hay personas que saben lidiar con inteligencia estos pensamientos y que tienen mecanismos para sanar estos pensamientos, y hay personas que no hacen nada, que se paralizan por estos pensamientos e inclusive los hacen aún más grandes. Por ejemplo, llega un pensamiento a nuestra vida, ¿no? Un pensamiento negativo. Entonces una persona que no sabe consolarse a sí mismo hace más grandes sus pensamientos, ¿no? Llega este pensamiento negativo, entonces empiezo a pensar, este pensamiento tiene la razón, por eso tengo que rendirme, no voy a poder, no lo voy a lograr, la vida es triste o nunca voy a lograr cambiar, etc. Le estamos dando más poder y alimentando a ese pensamiento pesimista. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Que le estamos dando más poder al pensamiento pesimista que a nosotros mismos y no tenemos autocontrol de nuestra mente. En cambio, en el término en inglés hay una técnica que se llama coping mechanisms, que son mecanismos de autoconsolamiento. ¿A qué me refiero con estos mecanismos? Básicamente son técnicas para afrontar el miedo, el estrés, la ansiedad o un trauma o frustración. Un ejemplo de estos mecanismos pueden ser cada vez que se presente uno de estos pensamientos, pues hacer una meditación para sanar ese pensamiento, reservar una terapia, hablar con un amigo de confianza, desahogarse, salir a caminar o hacer ejercicio, todo esto para limpiar la energía que nos dejó este pensamiento. Cuando nosotros nos paralizamos o inclusive hacemos más grandes y alimentamos esos pensamientos, lo único que estamos haciendo es cayendo en un ciclo donde siempre va a ser así y siempre van a tener el control nuestros pensamientos negativos. Entonces, un verdadero gladiador de la vida lo que hace es que también de vez en cuando recibe estos pensamientos, pero
Entonces piensa, ¿por qué está llegando este pensamiento a mi vida? Lo que me lleva al paso número 3. La clave número 3 es escuchar el mensaje que está detrás de nuestros pensamientos negativos o pesimistas, porque este tipo de pensamientos negativos siempre tienen algo que decirnos y algo que aportarnos. Verás, yo siempre les digo a mis alumnos que nuestros sentimientos y nuestros pensamientos son nuestros máximos y mejores indicadores. Entonces, a veces este tipo de pensamientos negativos, simplemente detrás de estos pensamientos nos están indicando algo que nos preocupa, algo que nos molesta, alguna situación que tenemos que afrontar y a lo mejor estamos posponiendo. Nos reflejan a veces nuestros sueños frustrados que no hemos trabajado, la calidad de nuestras relaciones, algunas cosas que tenemos que resolver en nuestra vida o lecciones que tenemos que afrontar ya. Y por eso está este pensamiento negativo, para recordarnos esto. Pero es importante traducir ese pensamiento negativo en un mensaje de amor. Por ejemplo, ¿cuál sería una traducción? Tal vez este pensamiento me está enseñando que tengo que ser más amable conmigo mismo. Tal vez este pensamiento me está enseñando que tengo que ver esta situación desde una perspectiva diferente y más optimista porque la estoy viendo desde una perspectiva equivocada. Tal vez este pensamiento me está mostrando a que es hora de hacer cambios, de que vaya a trabajar por mis sueños o que tal vez cambie o trabaje esa relación o que deje esa relación o que cambie mi trabajo y que empiece a trabajar por nuevos proyectos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nos calmamos y estamos dispuestos a escuchar el mensaje y la lección que está detrás de ese pensamiento pesimista, podemos encontrar grandes instrucciones que tiene nuestra voz interior en realidad detrás de esos mensajes. Cuando yo no quiero escuchar mis pensamientos negativos y parar, entonces me victimizo y me estanco porque no quiero escuchar el mensaje que estos pensamientos me están trayendo. En cambio, si paro, escucho el mensaje que está detrás, que normalmente me está pidiendo un cambio en mi vida y empiezo a aplicarlo, es cuando tengo yo la maestría de la vida. En esta clave, normalmente suele ser un poco más complicado. Por eso, si no sabemos cómo hacerlo, es muy importante a veces ir a terapia, trabajar con un coach, terapeuta, etcétera, que nos ayude a aprender a cómo calmarnos y encontrar el mensaje que está detrás de estos pensamientos negativos. La clave número 4 es que decidas no identificarte con tus pensamientos pesimistas que no tienen nada que aportarte, porque en realidad esos pensamientos no siempre tienen la razón. A mí me gusta con mis alumnos hacer cuando tienen un pensamiento pesimista que no les aporta nada y que realmente es totalmente destructivo, decir, cancelo este pensamiento, y lo dicen en voz alta, cancelo este pensamiento, y después dicen un mantra que tenga todo lo contrario a lo que les estaba diciendo ese pensamiento. Por ejemplo, si estoy pensando la vida es carencia, es deuda, ellos dicen cancelo este pensamiento que no tiene nada que ver conmigo y entonces permito que en mi vida llegue la abundancia, la prosperidad, el dinero y la riqueza porque me lo merezco. Entonces esto es un ejercicio muy poderoso porque entonces ya estás detectando el pensamiento negativo, ya lo estás parando, lo estás cancelando y eso le entra a tu mente inconsciente que está muy despierta todo el tiempo y lo estás sustituyendo por un pensamiento mejor. Entonces esto al principio también requiere un proceso, requiere práctica, pero entre más lo hagamos, más fácil es contrarrestar nuestros pensamientos negativos y saberlos sanar. Este es un ejercicio muy poderoso porque verás, nosotros tenemos una programación mental y sobre todo cuando estamos acostumbrados a pensar en negativo y a darles poder a nuestros pensamientos negativos, cuando nosotros poco a poco ponemos en práctica esto de cancelar ese pensamiento y entonces enfocarnos en otra frecuencia con otro pensamiento nuevo, entonces lo que estamos haciendo es básicamente hackear esta programación pesimista y estamos sacudiendo a la mente inconsciente para que entienda que estamos cambiando poco a poco los pensamientos que vienen en nuestra mente. La última clave radica en el tomar acción. Recordemos que los pensamientos, si no los combinamos con acción, no manifiestan y no logran nada. Entonces hay que tomar acción con los mensajes y las lecciones que esos pensamientos pesimistas nos están enseñando. Porque estos pensamientos, detrás de los pensamientos negativos, en realidad se nos está pidiendo tomar acción y hacer cambios, trabajar en nosotros mismos, dejar algo, soltar algo, comenzar algo nuevo, cambiar algo, etc.
etc. Y si nosotros no aplicamos la acción ahí, no nos hacemos caso a nosotros mismos y comenzamos a tomar acción, entonces esos pensamientos se van a seguir presentando, porque en realidad detrás de esos pensamientos pesimistas está simplemente la frustración de algo que no hemos comenzado, de algo que no hemos soltado, de algo que no hemos sanado o procesado. Y entre menos tomemos acción, más van a seguir siendo recurrentes esos pensamientos negativos. Por ejemplo, una persona que está emprendiendo un nuevo proyecto, un negocio o un sueño, es normal que tenga pensamientos pesimistas basados en el miedo, la frustración, etc., porque está saliendo de su zona de confort y porque está tomando retos. Tal vez estos pensamientos negativos les digan cosas como ¿y qué tal si no lo logro? O va a ser muy difícil, tengo miedo, ¿qué pasa si fracaso? O ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar los demás? Pero entonces esta persona aplica los demás pasos, las demás claves que hemos hablado, como el calmarse a sí mismo, el consolarse a sí mismo y el seguir tomando acción hacia el camino de sus sueños, sus deseos, sus metas, etc. Porque esta persona sabe que es normal que tenga estos pensamientos porque está saliendo de su zona de confort y que detrás de esos pensamientos solo hay miedo, ¿no? Y esta persona está decidiendo dejar de darle tanto poder al miedo y tanto poder a esos pensamientos pesimistas para seguir trabajando en sí mismo, en lograr sus metas, sus sueños, etc. Lo mismo pasa con el ejemplo de una persona que, por ejemplo, en su relación no se siente valorado o valorada, ¿no? Y entonces, en vez, escucha bien estos pensamientos pesimistas como tengo miedo, no sé estar solo, o qué tal si no puedo estar solo, o qué tal si no encuentro a nadie mejor, etc. Entonces, si esta persona sigue escuchando estos pensamientos, simplemente se está estancando nuevamente y no va a lograr ningún cambio. Esta persona tiene que nuevamente tomar acción y comenzar el proceso, o a lo mejor buscar ayuda, venir conmigo, por ejemplo, y empezar a trabajar en el proceso de sanar, de priorizar su proceso de sanación emocional, de trabajar en amarse cada día más a sí mismo, de saber afrontar los pensamientos negativos y de convertirse ellos mismos en su persona ideal, y aprenderse a valorar a sí mismos y a respetarse a sí mismos. Y entonces estas acciones de amarse a sí mismo, de trabajar por sí mismo, de convertirse en su persona ideal, él o ella misma, y trabajar en sí mismos, van a repercutir en esa relación. ¿Cómo? Solo puede haber de dos maneras, ya sea que esa relación se transforme para bien o que esa relación tenga que partir para que en el momento adecuado podamos atraer otra nueva relación, según cuál es el plan de la vida y cómo vaya el flujo de la vida. Al final, si eres de las personas que se dice a sí mismas, el día que yo deje de tener pensamientos negativos, va a ser el día que yo voy a poder ser feliz, pues lamento decirte que te vas a quedar esperando, porque es parte de nuestra naturaleza, de la naturaleza de nuestra mente, a veces tener pensamientos pesimistas, negativos, porque es parte del camino de la vida, porque a veces, sobre todo cuando estamos tomando riesgos y a veces hay caídas, días tristes, obstáculos en el camino que nos hace que se presenten estos pensamientos negativos en nuestra mente. Y el problema entonces no es que tengamos pensamientos negativos, sino quedarnos paralizados y darle poder a estos pensamientos. Lo que podemos hacer es aprender a sanarlos, escuchar el mensaje o el cambio que nos están pidiendo estos pensamientos para nuestra vida, porque solo nos están enseñando una lección. Y una vez que nosotros tomamos el control de nuestra mente, escuchamos estos pensamientos, aprendemos la lección y comenzamos a tomar acción para nuestro máximo bien, es cuando las cosas empiezan realmente a cambiar a nuestro favor. Y entonces los pensamientos negativos dejan de visitarnos cada vez en menor cantidad y cada vez en menor tiempo, cada vez son menos frecuentes. Y entonces comienzan a visitarnos más pensamientos de armonía y de paz y de mucho amor por nosotros mismos. Gracias, gladiador, gladiadora, por estar hoy en mi canal. Espero que te haya gustado este contenido y que lo puedas aplicar. Por favor, escríbeme en los comentarios si quieres que hable de otros temas para poder publicar mejores cosas para ti, mejor contenido sanador. Te recuerdo que aquí abajo podrás encontrar los enlaces para suscribirte a mi podcast sanador, a mi canal de YouTube, para entrar a mi página web y conocer mis recursos gratuitos o mis programas de sanación emocional con los que yo trabajo con mis alumnos. Gracias, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto. Te envío un abrazo de luz. Gracias.